Bueno, pues muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es un día miércoles 27 de julio, estamos listos ya para iniciar este podcast de La Polaca, el número 2, donde vamos a hablar sobre diversos temas interesantes del acontecer político, público, tanto de aquí del estado de Colima como a nivel nacional. ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien, ¿y tú, Pedro? Un miércoles más. Afortunadamente aquí estamos, ya mejor de la pierna ¿Sí? y ya casi saliendo de esto, pero ahí vamos Sí, bien. porque fíjense que Carlitos se operó la rodilla y ya la va a traer más o menos como la de Ronaldo para ser un buen jugador de fútbol. Va a dar cátedra en las retas. Ándale. Oye, pues agradecerles a todos los que ahorita se están conectando con nosotros. Estamos ahorita transmitiendo en vivo desde aquí, desde la ciudad de Villa de Álvarez, en este miércoles caluroso, un miércoles, ¿qué se puede decir? Un Sofocado. Sofocado, Sí, sí, sí. a pesar de que estuvo lloviendo, pues ya está haciendo calorcito, pero pues con el gusto y el placer de poder estar conversando y platicando aquí con ustedes sobre unos temas importantes. Pues bueno, a ver, Carlos, tú dinos con cuál tema vamos a empezar el día de hoy. Vamos a empezar, mi estimado Pedro, con la visita de la jefa de gobierno a nuestra ciudad de Colima. A ver, ¿cuál va el contexto? ¿Cómo lo planteamos? Pues fue una visita para informativa en el tema de la reforma electoral. Ajá. Y visitó este estado para tener ahí la conversación con los distintos asistentes al respecto de esta reforma tan importante para el gobierno de México. Ok, en esta visita la realizó el día domingo, estuvo aquí en la ciudad de Colima, luego hizo primero estuvo en Comala, ¿no? Sí. Hubo un desayuno ahí en Comala, un desayuno fifí, donde fueron invitados nada más unos cuantos, porque ahí no fueron la mayoría de las personas a ese desayuno. Después de ahí hizo un evento en el casino magisterial, donde se suponía que iba a ser un evento cultural, ¿no? Donde se iba a hablar sobre el tema de la reforma electoral, Sí. y un evento cultural. Y de ahí luego tuvo una comida En Manzanillo. en Manzanillo, Con privada, empresarios. con empresarios, y luego ya se regresó de nueva cuenta a la Ciudad de México. ¿Cuáles son tu visión o perspectiva de su visita? ¿Qué fue lo que tú podrías más destacar del hecho de que estuviera aquí la jefa, o bueno, la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum? Mira, es es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de las entidades más importantes productivamente hablando del país. Uh-huh. Es una figura eminente del movimiento de regeneración nacional y pues es un ícono político en el país. Okay. Vi en las reacciones en redes sociales cierto espanto, vaya, cierta exageración al respecto de la visita. ¿Sí? ¿Tú crees por qué? Porque ponían mucho el tema del proselitismo, el tema de la precampaña, el tema de etcétera, por ser considerada una de las corcholatas naturalmente del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Okay. Entonces, no sé si hay en la comentocracia e inclusive en algunos cuadros políticos muy consolidados y otros emergentes algún tipo de extrañamiento o algún tipo también de falta de memoria, que parece ser que la política se inventó ayer. Para muchos la política empezó en el 2018 y todo lo que está pasando es nuevo. Parece que no existían las giras, parece que no existían los posicionamientos de ciertos cuadros en otros estados, parece que no existían estas actividades también partidistas, estas actividades de recorrido, estas actividades que han existido por siempre. Como que se asustan, ¿verdad? Como que hay ahí cierto sesgo ahí, no sé si sea por el color del partido, ignoro. Pues, pero sí vi muchos pegando el grito al cielo de que por qué viene la jefa de gobierno a Colima, que estén allá en Ciudad de México, no sé qué. A ver, es algo natural, es simplemente natural. La gobernadora es del mismo partido, hay una comunión entre el gobierno de México y el gobierno de Colima. No le veo yo el extrañamiento al respecto. Sí, yo creo que a lo mejor el hecho de que se asusten o que digan, oye, ¿por qué anda aquí la Claudia Sheinbaum en Colima?
Yo creo que tiene mucho que ver por el hecho de que si estaban anteriormente acostumbrados en algunos otros gobiernos de que estuvieran haciendo proselitismo, porque como tú bien dices, no es nada nuevo, pues si habíamos visto que cuando gobernaba la presidencia de la República el PAN, pues veíamos que luego el que quería ser candidato luego a presidente de la República andaba en todos los estados, Sí. ¿verdad? Recorriendo. Cuando estaba gobernando el PRI, pues igual lo mismo veíamos que ahí andaban los que querían aspirar. Anaya venía mucho a Sí, Colima. y ahora ya está estas personas haciendo estos recorridos en los diversos estados y también dicen, bueno, pues quieren hacer ruido, quieren estar haciendo campaña anticipada y dentro de esta misma dinámica, como siempre, estamos, el problema de que tenemos nuestro esquema electoral o nuestro sistema político electoral es de que todo es una simulación, ¿no? Entonces, Sí. pues está en campaña. Y es muy rígido también el sistema. Pero no podemos decir que estamos en campaña, ¿verdad? Exacto. Porque si no. Pero pues se sabe que está en campaña y todo el mundo sabe que está en campaña Claudia Sheinbaum. Es de conocimiento público que tanto Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López son precandidatos o candidateables a la presidencia de la República. Creo que también exageramos mucho en el tema de este cierto misticismo que tenemos de que no, es que no pueden salir, que no sé qué. A ver, se sabe, y la política, obviamente las reglas electorales son muy rígidas al respecto para que los precandidatos o las virtuales candidatas se posicionen. Pero bueno, así es el tablero y por ende tenemos que decir siempre hay precampaña, bla, 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 los tiempos, ¿no? Ok, entonces por un lado entendemos que vino aquí a Colima y está haciendo campaña, que si es campaña... Y campaña informativa de la reforma electoral, que ya platicaremos de eso. Que ahorita vamos a pasar al otro tema. Platicó un poquito sobre el tema de la reforma electoral. Pero bueno, andaba aquí, estaba la gobernadora la plació, la llevó a diferentes lugares, la sentó con diversos sectores aquí sociales, económicos, para que conocieran a Claudia y como una pasarela, ¿no? Eso fue lo que vimos. ¿Qué fue lo que llamó la atención o que lo resaltó? Hubo, yo creo, dos aspectos que fueron muy llamativos en la visita de Claudia Sheinbaum. El primero, la presencia de personajes del verde ecologista en el evento de ahí de Claudia Sheinbaum. Había un antecedente, pues ya uno a veces no sabe qué onda o qué está pasando en este país, pero había un antecedente que el Verde Ecologista era un partido que si bien está haciendo alianza con Morena en los diversos temas y en carácter electoral, pues se suponía que Marcelo Ebrard era uno de los principales impulsores tanto del Verde Ecologista como viceversa. El Verde Ecologista impulsaba mucho a Marcelo Ebrard. Entonces, el ver a personajes del Verde Ecologista aquí conocidos en el estado como Gaby Benavides, que la senadora Gaby Benavides, que estuvo en el evento presente ahí en el casino de magisterial aquí en Villa de Álvarez, pues llamó mucho la atención y fue el grito en el cielo, ¿verdad? De muchas personas de que les llamaba la atención de que estuviera ahí estos personajes del Verde. Y que fue lo que generó la segunda situación que yo vi con esta visita de Claudia, fue el malestar que le generó a la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, porque a ella no la invitaron a los eventos, ¿verdad? Ella dijo, no, oye, es que a mí no me invitaron, y la gobernadora le organizó eventos a Claudia Sheinbaum, pero a mí nadie me invitó, a pesar de que iban a estar en el municipio de Manzanillo, dice, en mi municipio, no me dijeron a mí que iba a estar. Pero luego cuando Gaby Benavides, la senadora, sube la foto donde sale ahí con Claudia Sheinbaum, Griselda Martínez retoma esa publicación de Facebook y dice, ya entendí por qué no me invitaron, ¿verdad? Haciendo referencia de que ella no se junta con Gaby Benavides, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que ha sido uno de los aspectos que llamó mucho la atención de la visita de Claudia Sheinbaum aquí a Colima. De ahí en más, pues yo no le veo mucho mayor trascendencia de lo que ya sabemos y que siempre se ha visto y siempre lo ha demostrado, pues la gobernadora va a jugar con Claudia Sheinbaum, ¿verdad? O sea, eso ya lo dejó muy claro, lo ha estado marcando en diferentes acciones, en diferentes temáticas, incluso pues ya sus constantes viajes para allá a la Ciudad de México,
y sus Instagram, sus histories, donde sale siempre con Claudia, pues bueno, ya está claro, eso está así. Y pues la gobernadora se la quiere jugar ahí, pues está en su derecho, ¿verdad?, de jugársela ahí. La cosa es saber qué va a pasar en el momento que no vaya siendo ella la candidata, que pudiera pasar, ¿verdad? En el primer tema que planteabas, hay una alianza hay una alianza legislativa que se ha venido dando desde el 2018. Uh-huh. Alianza que ha sido muy efectiva a nivel legislativo, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Sí. Misma que le ha dado la gobernabilidad al presidente López Obrador, y el Partido Verde ha sido aliado de estas disposiciones, y en algunas otras no ha ido tampoco de lleno, pero ha sido prácticamente en su mayoría aliado de las disposiciones de la coalición Juntos Haremos Historia. Así es. Entonces, al ser parte de este gobierno, al ser parte de ambas cámaras legislativas y al ser parte de una alianza que se dio en las pasadas elecciones de 4 de 6 gobernaturas, creo que fueron juntos, salvo en algunas que no se pudo ahí afinar el tema, es lógico que vaya derivando, que vaya bajando el tema hasta el estado de Colima, donde lamentablemente, a mi parecer, no se había dado esta alianza entre estos partidos, que es Morena, PT y el Partido Verde. Uh-huh. Entonces, poco a poco se va desenvolviendo esto, y es un tema natural que los partidos que van en la alianza pues vayan apoyando a las distintas iniciativas o a los distintos mítines que se realicen por un tema coyuntural, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo no le veo tampoco el gran tema. Ajá. Y mencionabas también lo de que estuvieron ahí. Lo de la presidenta Manzanillo. Y Griselda Martínez se enojó porque no la invitaron. Es un tema, quien es de Manzanillo, es un tema histórico, ¿no? Griselda vino de un movimiento en el cual anteriormente había otros gobernantes, y pues nombró como su bandera de la oposición, pues entrar de lleno a la riña con los que estaban antes de, ¿no? Uh-huh. Y uno de ellos es la senadora Gabriela Benavides. Entonces, es un tema natural en el cual no sé si la presidenta de Manzanillo siga todavía con algunas rencillas que no ha terminado por deliberar, pero yo creo que se colgó de ahí para no dar más pie a esta polémica. Pero bueno, simplemente declaró ahí que no estaba conforme con su no invitación. Con su no invitación, pero pues sí, a ver qué pasará en las siguientes visitas de las otras corcholatas, para ver si a lo mejor cuando venga Marcelo Ebrard, pues también vemos el mismo despliegue. Pues ojalá, sí. Te digo, y a ver qué sucede. A ver si así le invitan ahora. Están plenamente identificados los precandidatos o los posibles candidatos a la presidencia de la República, y me parecería natural que cada uno de ellos que quiera convencer al electorado colimense, o por lo menos conocer a la ciudadanía colimense de un punto de vista más cercano, pues que se le dé el mismo trato y recibimiento. Ok, entonces para cerrar ya este tema de lo de la visita de Claudia Sheinbaum, ¿qué podemos decir? Uno, pues que veíamos que se estaban muchos porque andan aquí haciendo campaña ya. Yo no sé por qué. Que pues ya la verdad es algo normal en nuestro sistema político, ya parece normal que anden haciendo campaña durante tiempos que no le corresponde, pero es parte de la misma dinámica que tenemos aquí. Que yo he sido siempre un promotor de que ya deberían de quitar esa situación. Y pues para qué estar simulando, ¿no? Sí. Simulo que soy gobernador o soy presidente municipal o presidente de la República, y simulo que voy a un proceso electoral y simulo que no hago esto, que no uso recursos públicos. A ver, pues si de todo modo lo hacen, o sea... Hay candados que me parecen absurdos y que terminan por afectar la relación directa entre futuro candidato y ciudadano, porque las campañas son muy cortas, y para que el ciudadano tenga más tiempo para emitir una respuesta bien valorada acerca de su voto, uh-huh, pues necesita conocer obviamente las figuras políticas. Todo esto está perfecto mientras no se incurra obviamente en temas de financiamiento. Pero bueno, es que ahorita vamos a entrar a ese tema del electoral, ¿no? Que es parte de. Pero, a ver, vamos cerrando. Vino Claudia, estuvo aquí, sí, hizo su movimiento, ahí la gobernadora la estuvo placeando. Creo que le fue bien a Claudia dentro de lo que cabe. Estuvieron los eventos así, se puede decir, modestos. Y se fue el mismo domingo
y al final el saldo yo creo que puede decirse bien, ¿no? Que le fue bien en su visita y ahora vamos a poder decir que lo único que faltaría es que cuando vengan las otras corcholatas, a ver quiénes son los que andan impulsando, promoviéndolos o placeándolos aquí, a ver si la gobernadora los placea o no se mete y son otros los personajes que ya veríamos a ver qué sucede, ¿no? Con los demás. Sí. Ok, entonces cerramos ese capítulo de lo del tema de la visita de Claudia Sheinbaum y pasamos al siguiente tema, que es el de la reforma electoral. Nuestro siguiente tema, reforma electoral. A ver. Interesante. Que es parte de la supuesta visita que vino aquí Claudia a hablar sobre la reforma electoral que está promoviendo el presidente de la República, López Obrador, y por ende el partido de Morena, ¿no? ¿Qué está diciendo la reforma electoral, Carlitos? ¿Tú qué es lo que has visto? La reforma electoral, a grandes rasgos, pretende reducir el número de senadores y diputados ante un clamor popular que viene empujando ya hace mucho tiempo, en el sentido de que a la ciudadanía se le hace una exageración la cantidad de diputados y senadores que reciben una dieta, y esa dieta, obviamente, cargada al erario público, ¿no? Okay. Eso por un lado. También el tema de centralizar el Instituto Nacional Electoral a un tema de un instituto, federal, que no tenga estas atribuciones que ha tenido. Los organismos públicos electorales de cada estado también, recortar un poco ahí el grosor de la nómina o del grosor de lo que representan al erario estos institutos. De 10 consejeros a 7. De 10 consejeros a 7. Perdón, de 11 a 7. De 11 a 7. Y a grandes rasgos es esa la forma de la reforma electoral, que es una de las grandes reformas del gobierno de México. Una de las primeras podría ser, que no pasó, la reforma eléctrica, esta reforma electoral, la de la Guardia Nacional, etcétera. Hay varias que están ahí. ¿Y cuál es tu opinión sobre, a ver, tú qué consideras de esta reforma? No, la reforma eléctrica, sí pasó la reforma eléctrica, ¿no? ¿O no? No. No pasó, ¿verdad? No. ¿Qué considero de esta reforma? Evidentemente... A ver, en el tema de los pluris, ¿tú crees que esté bien que se recorten los plurinominales o que no se recorten? Yo creo que sí está bien que se recorten los plurinominales, en el sentido de simplemente atender a las necesidades y al clamor popular, que es evidente que hay un desprestigio muy grande ante los políticos, y más aún ante los políticos que llegan sin la elección del voto popular, del voto directo, por representación de los partidos, ¿no? Entonces, yo en ese punto, yo sí estoy de acuerdo en que se recorten esta cantidad de diputados, pero también es contraproducente porque se presta a que haya partidos más hegemónicos, ¿no? O que haya un control absoluto también de ciertos partidos con mayoría en las cámaras, ¿no? Como sucedió durante muchos años aquí en nuestro país. Años en nuestro país, sí. O sea, con el PRI, cuando él era el partido hegemónico, el PRI, pues no había oportunidades para los partidos pequeños o para las minorías el que pudieran acceder o a que su voz sea tomada en cuenta en las cámaras. Y precisamente con la reforma política de López Portillo, fue ahí cuando se abren los espacios para que más partidos políticos tuvieran representación en las cámaras, sin la necesidad de que hubieran obtenido el voto directo, sino que por el simple hecho de tener un registro tiene derecho a emitir una lista, y esa lista lo lleva a tener representantes populares en las cámaras. Sí, pero por el número y la cantidad de votos que obtienen en ese proceso. El partido. Entonces determina. Entonces no necesariamente significa que no sean votados, sino que están siendo votados de manera indirecta, ¿verdad? Y el tema era de las listas que se hacen en los partidos políticos, es para determinar quiénes van en primer, en segundo, en tercero, cuarto, quinto lugar, para acceder dependiendo del número de diputaciones o senadurías que pueden obtener por el número de votación que alcanzaron en esos procesos. Y que regularmente se utiliza para cuadros políticos bastante estratégicos, ¿no? Que su capacidad operativa en ambas cámaras es ya aprobada, y que prefiere el partido obviamente tener a sus, anclas o a sus cartas fuertes, seguras en estas cámaras, inclusive para ser líderes parlamentarios, etcétera, ¿no? Sí. No, pero es lo que te digo, a mí se me hace tan extraño que sea la misma izquierda de este país la que promueva o quiera que se eliminen estos espacios plurinominales, cuando gracias a estos espacios plurinominales fueron la razón para la que pudieran tener voz y voto en las decisiones que se tomaron en este país. Incluso
Si no hubiera habido plurinominales, nunca hubiéramos visto, por ejemplo, a un Pablo Gómez en el legislativo, nunca hubiéramos visto a un Fernández Noroña en el legislativo, a un Encinas, a personajes característicos de la izquierda de este país y que de alguna u otra manera han incidido en algunas modificaciones y reformas tan importantes como por ejemplo las reformas que se hicieron para la creación del Instituto Federal Electoral, hoy INE, y las modificaciones que hicieron en el 2016, en 2006, perdón. Entonces, lo que estamos viendo es que la propuesta es eliminar los pluris, tomando como referencia un sentimiento, como tú bien dices, social, que todos están en contra de los pluris o de los diputados o de los senadores porque nomás van y levantan la mano, ¿no? Sí. Esa es la imagen que tenemos. Y también responde a, obviamente, una práctica del gobierno en el sentido de reducir al máximo todos los rincones utilizando el principio de austeridad. Y ahora le toca el tema al legislativo. Entonces, promoverán por ahí también llegar con la austeridad a este rincón. ¿Pero tú crees que la austeridad tenga que ver con el hecho de reducir a los diputados? O sea, en cuestión de las dietas, obviamente sí. Y ahí se conjuga, obviamente, con esto que te digo, que es el clamor popular de que, obviamente, rechazan a quien llega porque sí, o por un voto al partido, y que la ciudadanía ya quiere ver resultados tangibles. Sí, pero, por ejemplo, en un tema de austeridad republicana, y que digamos que los diputados, ya para que no haya tanto diputado y sea más barato el Congreso, hay que eliminarlos. Entonces, el hecho de tomar esa decisión, ¿por qué tendría que ser solo con los plurinominales? Entonces, que sean también los otros distritos. ¿Por qué hablo de los plurinominales? Porque yo desde mi perspectiva creo que los plurinominales no deben de desaparecer. Son sumamente importantes en las democracias. En la democracia, si bien es cierto que ganan las mayorías, pero las minorías, el tema de las plurinominales es la representación de las minorías, y las minorías no pueden quedar fuera, porque si no estaríamos hablando, exactamente como ahorita tú estabas diciendo, de un esquema de que pudiera llevarnos al pasado. ¿Cuál es el pasado? De que haya un partido hegemónico, de que controle todos los poderes, y entonces vamos a estar en una misma condición, para mí, que se me parece absolutista, ¿no? Entonces yo no creo que sería lo más prudente que atendiendo a un tema de austeridad sea quitar la voz de las minorías. O sea, no creo que deba partir desde ahí como austeridad. Sí, no. Ahorita que escuchaba, obviamente en el pasado se dio así mucho tiempo. Ajá. Y uno de los grandes estandartes que conquistó sus derechos a base de insistencia y a base de lucha democrática fue el Partido Acción Nacional. Así es. En ese momento, pues imagínate, en los tiempos de Manuel Gómez Morín, pues obviamente el partido iba comandado hacia conquistar ciertos espacios e ir poco a poco creciendo. Lo lograron a partir de su primera presidencia municipal, luego su primera gubernatura, luego la presidencia de la República, etcétera. Y fue poco a poco conquistando. Tal vez sea el momento, sea el turno de los partidos a no quedarse con la cómoda, vaya. En el sentido de que por las prerrogativas, por las votaciones nacionales, etcétera, tienes derecho a. Mejor también sería interesante concentrarnos en nuestras plataformas políticas para convencer al ciudadano y que el ciudadano te vote directamente, ¿no? Que el PAN siempre jugó con esas reglas. Sí, pero nunca se quejó. Pero vuelvo a decir, o sea, los plurinominales no llegan, a un cargo nomás porque sí. Sí, ¿no? O sea, llegan porque la gente votó. A ver, vamos a un ejemplo aquí en Colima, para que la gente nos pueda, quienes nos están escuchando y nos estén viendo, entiendan un poquito más lo que estamos diciendo. Si aquí en Colima no existieran los plurinominales, el Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, el PT, el Partido Encuentro Social esos no tendrían una representación en el Congreso. Uh-huh. Así de fácil. No habría esas voces. Entonces, creo que son que la forma en que estén actuando pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pues sí. podemos nosotros decir, oye, esas voces ¿para qué las quiero ahí en el Congreso, verdad? Que ya pudiéramos eso entra a debate. A debatir, ¿verdad? Pero el tema aquí es que esas minorías, esas personas o esos partidos políticos tienen una representación en el Congreso y la tienen porque obtuvieron una votación. O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, en Colima
aproximadamente 46,000 colimenses votaron por el Verde Ecologista porque consideran que era una buena opción. Y esos 46,000... Y gracias a ellos y gracias a este sistema tenemos 2 diputados locales. Exacto. ¿Sí? O sea, la voz de esos 46,000 pesos están en 2 diputados aquí en el Congreso. Que ya actúen de otra manera, esa ya es otra cosa. Me parece que es un tema más de narrativa. Ajá. En el hecho de que obviamente tenemos que modificar ciertos asuntos en la manera en que elegimos a nuestros representantes, ¿no? Pero va a ser una discusión larguísima, tersa, muy difícil. Pero yo creo que sería fácil partiendo desde el principio de la democracia. O sea, yo no veo por qué tendría que estar en vilo esa situación. El PRI hubo un momento, recuerdo, cuando promovió una consulta ciudadana para decir eliminar los pluris. Bueno, no pasó porque no logró los números, la Corte Suprema dijo ya no Lo han intentado varias veces, Calderón lo intentó también. Por eso, pero es por lo mismo. ¿Por qué? Porque los principales que deberían de estar en contra son las minorías, porque lo que quieren es eliminar su capacidad o su oportunidad de poder tener una representación. Entonces, eso yo creo que va atenta contra la democracia, o sea, las minorías también tienen que ser escuchadas. Y si para esas minorías poder ser escuchadas necesita la gente ir a votar, yo sería de los primeros en defender, aunque no esté de acuerdo en cómo estén actuando los diputados de estos partidos que acabo de comentar, pero pues el hecho de que la gente votara, pues ya ellos que arreglen cuentas con la gente que pensó y creyó que en su proyecto, en lo que decían en campaña, sí. Que ahora actúen de otra forma, ese ya es otro boleto. Pero el tema es de que la representación ahí debe de estar. Yo creo que eso no debemos de caer en esa situación de quitarles ese espacio como un tema democrático. Creo que para mí es un avance. Pero desde mi óptica, yo creo que esta postura que está proponiendo López Obrador de aventar eso, yo creo que es el distractor. Es muy importante. Porque la parte, yo creo, más medular de la reforma de López Obrador parte en 2 aspectos que para mí son un riesgo muy, muy grave para la democracia en nuestro país. Primero, el hecho de decir que reducir de 11 a 7 los consejeros del instituto, pero que incluso los magistrados de los tribunales electorales, así como los consejeros electorales, sean elegidos por votación. Entonces, a mí para eso es un grave riesgo en la profesionalización de estos organismos y estas instituciones. No creo que sea la mejor opción poner a votación un espacio para determinar quién va a ser el juez de una elección. Para mí eso es difícil. Es como, por ejemplo, si me dijeran, a ver, va a estar la final de Chivas contra Necaxa, pero vamos a hacer una votación para ver quién quieran que sea el árbitro. Pues entonces van a preferir el árbitro que sea más afín, pues es donde hay más… Entiendo que suena a temas radicales, quitar pluris. Muchos partidos pues sobreviven gracias a las plurinominales. Poner a votación directa consejeros electorales también suena muy revolucionario, ¿no? El tema de los soples, ahí sí podremos entrar a debate, ¿no? Pero me parece que este tema es muy difícil que prospere en ambas cámaras. Es muy complicado. Sí, complicadísimo. Casi imposible, a mi parecer. Yo también considero. Pero para un tema mediático, para un tema de narrativa, pues puede funcionar, ¿verdad? Es muy importante. Sí. Es muy importante. Porque independientemente de las voluntades que se den en ambas cámaras, de las voluntades políticas, habrá este tema del discurso que va a dar para mucho de qué hablar acerca de quién es quién, ¿no? Sí. Pasó con la reforma eléctrica. Ya ves que en muchos lugares dijeron traidor a la patria y que está en contra de… Entonces, sí. Es importante también para ver ahí cuáles son los principios, cuáles son las ideologías de nuestros representantes, independientemente que pase o no pase, que a mi parecer es muy difícil que pase. Sí, está muy complicado que pase por lo que está proponiendo, pero como te digo, o sea, rompe totalmente con el esquema y va contrario a la dinámica democrática, pues, o sea, para mí son propuestas que están lejos
de fortalecer nuestra democracia. Ojalá se den... Estaría interesante pues escuchar Parlamento Abierto. Sí, a ver cuándo se hace aquí en Colima, escuchar ¿no? un debate completamente razonado, importante, de altura. Pero oye, es que a veces cuando dicen de razonado, de altura, híjole, es difícil, muy difícil. Y viendo nuestros diputados aquí en el Congreso. No, yo ya hablo del Senado y de la Cámara de Diputados Federal. A veces es que también, porque a veces empiezan con temas de colores y de partidos y ya, ¿sabes? Vaya, valió. Yo que ahí me estuve dando las vueltas un rato en el Congreso, ajá, notaba mucho, y no sé si sea un tema de funcionamiento interno o del funcionamiento del Congreso como tal, de la ley orgánica. ¿Es necesario subir a leer 100 páginas de iniciativa? Sí, es cansadísimo, ¿no? Yo decía, imagínate los que chambeamos aquí o los que estamos aquí, o los propios diputados o la gente que le interesa. Imagínate la ciudadanía. Sí, está obsoleto ya esa parte. Yo decía, ¿no? es necesario subirte a decir, entiendo que es una iniciativa importante. Léetela, una sinopsis, una reseña. Y vámonos. Y vámonos, una página, lo que tú entiendas de tu iniciativa que estás presentando tú, pues deberías conocerla, ¿no? Sí. Entonces digo, yo cuando estaba ahí no lo decía porque no puedes mostrarte tan rebelde, pero yo ahorita que ya no tengo nexo ahí, puedo decirlo abiertamente, me parece hasta muy obsoleta. Cansado. Sí, es obsoleto el esquema. ¿Por qué no mejor, si sabes tu iniciativa, decir punto A, punto B, punto C, punto D? Y ya, vámonos. ¿Qué opinas? Y que es más sencillo para la gente lo pueda captar, sí, entender, claro. comprender a qué se refiere. Ahí ¿no? es donde yo creo entraríamos a un debate un poco más alto, en el sentido de poder discutir iniciativas que tú mismo has leído o que tú mismo estás proponiendo, ¿no? Pero mientras sigamos, hablo del Congreso local, mientras sigamos recitándonos 100 páginas que te hicieron tus asesores, está complicado. Sí. Pues este es el tema de la reforma electoral, así como lo estamos percibiendo, pues es un tema muy complicado que pase por lo que representa. Las propuestas que se están ahí dando pues no dan un tema de certeza democrática en nuestro país. Simplemente, como tú bien dices, puede hacer más retórica o más línea de narrativa. Que también se vale, ¿eh? Sí, que más que lo otro, que el verdadero interés de que pase, porque digo, pues también el tema de que se hablaba de eliminar los recursos para los partidos políticos, pues también es un riesgo. O sea, la existencia del financiamiento público en los partidos políticos es un principio para evitar, en teoría, o sea, tiene una razón teórica, y es evitar que los partidos políticos estén luego financiados por organizaciones pues que puedan ser del crimen. Uh-huh. Entonces, no tiene por qué estar o sostenido un partido político con recursos que vienen, que no sabemos de cuál es la procedencia. Entonces, teóricamente, la existencia de los recursos para los partidos tiene ese fin. ¿Cuál ha sido uno de los principales problemas? Es que a eso es a lo que yo creo que deberíamos de apostarle o atender. ¿Qué hacer con los recursos que se le destinan a los partidos políticos? Los partidos políticos deberían de utilizar los recursos para promover la mayor participación democrática. Sí, efectivamente, ciudadana. Claro. O sea, los partidos políticos no están haciendo esa labor de incrementar, o sea, eso es lo que deberían de estarse preocupando la reforma debería tener que ir en ese, a ver, si tú quieres partido político que sigas teniendo este financiamiento, estos recursos, pues debes de realizar o utilizarlos para promover esto, para promover aquello, para incrementar tu votación, para incrementar la participación. Entonces esa es la discusión, no decir les quito los recursos a los partidos políticos porque lo único que estaríamos orillándolos es a eso, a que se financien de dónde. Sí. Si de por sí ahorita es un problema en las condiciones que están y no sabemos a veces de dónde se financian, pues imagínate sin recursos a lo que estaríamos ateniéndonos, ¿no? Pero pues como tú bien dices, son temas que también sí se ve muy, muy complicado que vaya. Eso que tú dices de los partidos sería el análisis de fondo. Sí. Los cómo, ¿no? ¿Cómo sobreviviría el partido? El análisis superficial es, quítenle el dinero a los partidos. Ajá. ¿Yo para qué voy a andar manteniendo un partido? Así dice el ciudadano. Así es correcto. Fondo técnico,
pues sí hay una serie de características que tienen que cumplir los partidos para su subsistencia, ¿no? Como son las prerrogativas, Así etcétera. Militancia, ¿no? Pero eso es lo que yo creo que tendríamos que estar discutiendo y no estar siguiendo, generando esta narrativa que para mí es decir, es que no sirven los partidos políticos, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿a qué les vamos a tirar el día de mañana, no? O sea, no funcionan los diputados y los senadores, bueno, entonces, ¿qué? ¿Los eliminamos? No hay otra opción Entonces, y las candidaturas independientes siguen en pañales. Sí, sí, sí. Salvo contadas excepciones como el Bronco Nuevo León, que logró éxito, etcétera, ¿no? Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto en su momento. Es todo, o sea. Pero los institutos políticos, los partidos políticos, obviamente, su fin último es acercar al ciudadano a una boleta. Así es. Para que el ciudadano que tenga arraigo social pueda participar en elecciones populares. Eso es lo que deberíamos de estar más preocupados, o sea, atendiendo eso, pero pues allá veremos si aquí en Colima hay una parlamento abierto. Ojalá. Y a ver si nos A mí me encantaría escuchar a mis diputados hablar su opinión. Bueno, a mí también me gustaría ir, pero a ver si nos dejan hablar y comentar sobre lo que ahorita estamos aquí platicando, ¿no? Ojalá porque que también... sí. A ver, pues bueno, aquí dejamos este tema de lo de la reforma electoral, que ya vimos que podemos reducir a que es muy difícil, imposible que pueda transitar, pero ya lo estaríamos viendo en los próximos meses de esta situación. Ahora vámonos al siguiente tema, Carlitos. ¿Ahora cuál tenemos? Ajuste salarial en gobierno del Estado, que posteriormente se dio marcha atrás. Ajá. Y no se aplicó. A ver, contexto. Contexto. Se destapó una nota en la cual mostraba un tabulador o un Excel o como le quiera llamar usted, Ajá. En el cual decía que se habían aumentado los sueldos los funcionarios de primer nivel del gobierno del Estado. Uh-huh. Posteriormente se realiza una conferencia de prensa con el secretario el subsecretario de Administración. De apellido Torrero. Víctor Torrero. Ok, en el cual explica los fundamentos para dicho aumento. Uh-huh. Y posteriormente... Pero sí explicó, o más bien como, pues dio sus, como Cantinflas, ¿verdad? Dio sus percepciones al respecto. Dio sus aspectos técnicos, sus justificaciones para haber hecho ese ajuste presupuestal. Y 2 días después, o un día después me parece, la gobernadora acertadamente, y ya platicaremos al respecto, uh-huh. Acertadamente, y yo lo dije en mi columna de el lunes, ajá. Rectificar le puse, dio marcha atrás a este aumento de sueldos, justificando y argumentando un clamor popular al respecto de la inconformidad sobre este aumento. Pero si tú crees que haya sido por esa razón, yo creo que sí. De haber escuchado el clamor, porque también hay mucho clamor de otros aspectos y ahí no ha habido ninguna reacción de ella. Pero este es un tema muy sensible al respecto de si de por sí ya la imagen o la confianza en los servidores públicos en este país y en el Estado está demeritada. Uh-huh. Ahora, con un aumento de sueldo, creo que es fundamental ya partir a otros escenarios en el cual el gobernante verdaderamente escucha cuando a la ciudadanía no le parece una decisión, y dar marcha atrás me pareció sensato y de una altura política importante de la gobernadora. Ok, a ver, yo creo que no hay que demeritar la decisión o que dio la cara a la gobernadora para decir, ¿saben qué? Pues sí, la regué, ¿verdad? Eso yo creo que no debe de demeritarse de que haya tenido esa valentía de hacerlo. Yo creo que lo que tendríamos más que analizar es las razones por las que llegó a ese punto. Y creo que las razones por las que llegó a ese punto terminó siendo porque quedó exhibida, quedó arrinconada ante una situación de justificar lo injustificable. Y a mí lo que más me llamó la atención es de que para tratar de justificar por la explicación que dio el subsecretario, ¿verdad? Porque ella no dio esa explicación, se la dejó ahí al subsecretario. El encargado. ¿Verdad? Entonces, cuando ese subsecretario empieza a hablar y decir y todo, termina a señalar que era un justo aumento. Y la cuestión es de que en ese justo aumento
empieza a mostrar y a decir que quiénes, los demás cómo ganan aquí en el estado, ¿verdad? Otros personajes. Y al empezar a meter a otros personajes, yo digo, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, no? O sea, ¿para qué la gobernadora abre otros frentes de conflicto con otros funcionarios del sueldo que reciben? Como si pareciera ser entonces que el trabajar y el ganar un sueldo ya se vuelve una ofensa. O sea, yo sí, es ofensivo entonces que la gente gane un sueldo. Esas comparaciones yo las considero en pro de cierto tipo de transparencia. Ajá. Como no sé si has visto también que en las mañaneras se ha venido aplicando también esto de desglose de sueldos, quienes se han amparado por el tema de la reducción, etcétera. Así es. Es importantísimo que el colimense y que el oriundo de cada municipio sepa cuánto ganan sus gobernantes. Sí, y me parece que ese ejercicio que demostró Torrero era importante también para darnos un norte al respecto de cómo andan los sueldos en el servicio público de nuestro estado. Sí, pero es lo que platicábamos en el otro programa, o sea, ¿por qué pensar que el sueldo del servidor público es malo? Bueno, ya cada quien será a su criterio y a su juicio. No, por eso, no, es que no puede ser un criterio personal. Simplemente se compartieron los tabuladores. Sí, pero ya cada quien determina si es mucho o poco. Pero ¿qué necesidad? Cuando lo que se estaba discutiendo era si para él, para Torrero, justificar el sueldo, el aumento de sueldo era compararlo con los demás, pues mejor se hubiera comparado con el sueldo del presidente de Estados Unidos y entonces vamos a decir, no, pues la gobernadora gana bien poquito. O sea, ese es el absurdo. Y de hecho se metieron sueldos de gobernadores de otros estados. Por eso, sí. Pero a eso voy. Pues para mí es absurdo comparar con el sueldo de un gobernador de Jalisco con 15 millones de habitantes, con un presupuesto 15 veces más grande que el de Colima, o con el sueldo de cualquier otro de Nuevo León que tú digas. No puedes comparar las cosas así, peras con manzanas, pues, o sea, es absurdo. El tema aquí es de que de los sueldos entramos a la misma dinámica, por ejemplo, que ahorita decías, oye, en una cuestión de narrativa, pues vamos a terminar diciendo, es que la austeridad y ganar tú como servidor público no está bien que ganes esa cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque considero que no, porque hay austeridad. ¿A partir de qué parámetro hay austeridad? Pues no hay parámetro más que lo que... Imagínate que el parámetro de austeridad sea que diga el presidente, como hoy salió a decir el presidente de la República, ahora vamos a presentar un esquema de franciscanos. Ay, joder. Pobreza franciscana. Ajá, por eso, a eso voy. Entonces, si el presidente dice, yo gano 100,000 pesos y yo quiero ganar 100,000 pesos y nadie más en este país puede ganar 100,000 pesos de funcionarios públicos, pues bueno, imagínate que... Tiene lógica. A ver, ¿cuál es la lógica? Que el cargo más alto de nuestro país es la presidencia de la República. Por eso, y lo vamos... En consonancia con esto, en coherencia, en congruencia con esto, los sueldos deben ir relativamente homologados a lo que gana el presidente de la República en el escalafón de la relevancia de los puestos. Por eso, pero ¿por qué el presidente de la República debe de ganar 100,000 pesos? ¿Porque a él se le hinchó uno? O sea, no puede ser la medición de un sueldo. Yo no creo, y si vámonos metiéndonos a un tema de la iniciativa privada, yo no creo que a un señor le paguen, en una empresa le van a pagar el sueldo, nomás porque yo quiero que gane eso. Bueno, es distinto. No, pero es a partir de, a ver, si tú haces esto, cumples con esto y con aquello, tu sueldo es tal, ¿no? Hay ciertos parámetros para determinar el sueldo en alguna empresa privada. En la iniciativa, en el ámbito público, pues tiene que partir de una medición. Pero así ha sido siempre. Peña Nieto, no me acuerdo cuándo ganaba, pero no creo que sea muy distante lo que gana el presidente. Sí, pues ganaba el doble. No, ganaba el doble. Peña Nieto ganaba más, el doble. Entonces, lo que quiero decir es que si vamos a tomar como referencia los sueldos a partir de un estado de ánimo del gobernante en turno, pues esto no tiene un sentido ni tiene orden. O sea, ¿por qué tendría que hacer así? ¿Por qué no hacer una medición de los sueldos a partir de las responsabilidades, de las
de lo que representa tu cargo, a partir del desempeño que tú realizas. O sea, tiene que haber una diferencia de parámetros para determinar un sueldo. No creo que la mejor opción sea esa. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a ese punto. El día de mañana, ¿qué vamos a decir? No, pues para decir que soy austero o para decir que estoy haciendo bien, entonces el día de mañana, pues que no le paguen a los servidores públicos, ¿verdad? Reitero, independientemente de temas técnicos, tiene mucho que ver también con una cierta congruencia con la población a la que te debes y a quien gobiernas, ¿no? Uh-huh. Esto de unos temas, esto de un sueldo austero, un sueldo lo suficiente como para vivir bien, pero sin excentricidades y sin un tema de lujos, ¿no? Me parece que va más por ese lado, independientemente de que pueda existir algún tabulador para determinar cuánto debe ganar X o Y gobernante, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, me parece que fue una decisión acertada el hecho de tener una gobernante que ante un reclamo social tenga la madurez y la congruencia para decir, ¿saben qué? Fue una decisión precipitada y le damos para atrás al respecto. Antes, en otros espectros, en otros sexenios, pues se cometían errores y hay quien me alegue que estoy mal, ¿eh? Ajá. Porque ahí, bueno, era lo que yo digo, la verdad es la verdad absoluta. Pero, y hoy demostró la gobernadora que escucha es que el sentimiento social y que lo toma en cuenta y que lo ejecuta. A ver, es que esa es la parte, ese es el punto. A ver, no hay registro en la historia de Colima de que se haya cometido un error de este tipo. O sea, no hay un registro de que algún gobernador... No hay registro que un gobernador anterior se haya equivocado en algo, Pedro. No, porque sí. no se aceptaba. No, sí hay. No, a ver. Es que no por el hecho de Son que... Son humanos al final, los gobernantes. No, pero no por el hecho de que ella haya aceptado eso, significa que sea el único error que tiene, ¿verdad? No, pero lo reconoce. Bueno, es que a eso voy. Es la primera vez que se comete en Colima un error de este tipo, que asume un gobernador de esta magnitud, como elevarse el sueldo hasta algunos casos de 60%. Eso no había existido. Ni con el anterior gobernador de Nacho Peralta se hizo eso. Lo que yo sí, por eso dije, en un principio la gobernadora sí es de reconocerle que haya salido a decir, ¿saben qué? La regué y me voy a dar. Pero lo que yo no creo que sea viable o sea real es el hecho de decir que lo hizo porque el pueblo escuchó al pueblo. Yo sí creo que es por eso. Porque si hubiera escuchado al pueblo, también hubiera dicho, oye, voy a la revocación de mandato. Si escuchara al pueblo, diría, pues yo, ¿saben qué? Voy a tomar estas decisiones para abatir estos temas de inseguridad. La relevancia que se dio respecto a este tema, yo hace mucho que no la veía, ¿eh? En redes sociales, en la calle, etcétera. Yo creo que se atendió el tema... El tema de salud también está en las calles. Toda la gente va a los hospitales. No, sí, pero me refiero en este tema en particular. Bueno, generó mayor escozor. Pero los demás temas que hay en el... Bueno, los demás temas tienen sus respectivas estrategias. Este tema al respecto era un tema de decidir si se da un aumento o no se da un aumento. Era así. Sí, pero... Se decidió dar para atrás. Echar para atrás ese tema. Pero era un aumento que tenía 3 meses funcionando. O sea... Y que se rectificó, Pedro. No por eso, pero cuando fue descubierto. A eso voy. Si realmente, cuando fue descubierto, hubiera dicho que la gente, hubiera escuchado a la gente, pues ese día dice, no, sí, la gente se molestó. No, todavía pasó una semana cuando se supo y luego cuando salen a los medios quieren justificar y decir que sí es válido el aumento. Y pasaron 3 días más cuando la gobernadora sale a decir siempre no. Esa es la cuestión. Yo no veo que hile una cosa con otra. Sí se le debe de reconocer que haya tomado la decisión de rectificar. Esa nadie la discute. El tema es el por qué lo hace. Esa es la cuestión. Y lo peor es que aceptar que cometió ese error, quien cometió el error sigue de funcionario. Entonces, ¿cuántos errores más puede haber? O sea, ¿cuántos más? Porque no nos hemos dado cuenta. Pero si los descubren, va a pasar lo mismo. Discúlpenme.
Fue un error, ya lo vamos a rectificar. Como todo gobierno, obviamente los temas son perfectibles, más no perfectos. Sí, claro, ¿no? claro, así es. Pero a mí, de entrada, me da gran tranquilidad y se me hace una buena señal para la población el hecho de que tengamos una gobernadora que no se empecina en decir, bueno, esto pasó y así se queda porque yo no puedo decir que está mal. No, al contrario, tenemos una gobernadora que dice, bueno, después de un análisis, después de entrar en detalle, entrar en tema, decido que va para atrás este aumento en bien de la ciudadanía colimense y atendiendo a este clamor popular, a este clamor social, en el cual no estaban de acuerdo con este aumento. Ojalá y siga en esa misma dinámica la Ojalá gobernadora sí. con los demás temas. Yo aplaudo este tema. Porque, por ejemplo, el tema de salud es otro que la gente ahí está sin poder obtener medicamentos, sin poder ser atendidos, necesitan dar los insumos y sigue con una narrativa de que todo está bien, ¿verdad? Entonces, en el tema... Que viene el presidente la próxima semana a ver el tema de... Pero es lo mismo, el presidente viene diciendo desde que entró, cuando desapareció el Seguro Popular, de que el tema de la salud ya se resolvió en el país, y eso es falso. Sigue habiendo los problemas, lo más notado fue lo de los niños con cáncer. O sea, sigue habiendo este problema, pero la narrativa sigue diciendo que no pasa nada, que todo está bien. A eso voy. O sea, ojalá la gobernadora siga con esa dinámica, que realmente escuche a la gente y tome las decisiones que tenga que tomar. Se le han dicho miles de veces del problema que hay de salud, el problema de inseguridad, el problema económico del Estado. Y no se ven acciones en ese sentido. En vimos una acción que dijo, vamos a recular, vamos a regresar. Ok, ¿qué sigue? O sea, es una muestra clara de apertura y me parece que posteriormente también veremos algunas otras acciones en estos otros ámbitos que planteas. Pero ya veremos, de entrada, aplaudo yo esta decisión. Ok. A ver, Carlito, pues entonces finalizamos con este tema. Ya llevamos la hora de transmisión. Ya tenemos más espectadores, ya Pedro. tenemos un poquito más de espectadores. Ahí vamos levantando el rating. A ver, fíjate en tu... Vamos a ver los comentarios, ¿no? celular si hay comentarios. Aquí en el monitoreo que estamos haciendo, agradecerles a todos ustedes que nos están siguiendo en las redes sociales, en Oráculo Político, en Facebook, que nos están viendo. También esta la van a poder visualizar en YouTube, también en Oráculo Político, o en Spotify, en el canal de Despierta Colima también se ponen el podcast en su totalidad. Pues Carlitos, ya llegamos a la hora, ya estamos aquí terminando con estos temas. Va a quedar en el tintero el tema de pensiones. Sí, que nos lo pedían en el programa pasado. En el siguiente programa vamos a hablar sobre el tema de las pensiones, para decirles de esta decisión que se tomó de nombrar a Hugo Vázquez Montes ahí en IPECOL, y de la situación de la crisis que está teniendo este instituto, que tuvo su reforma aproximadamente, si no me equivoco, en el 2018. Se modificó la ley para crear este Instituto Estatal de Pensiones en Colima, cuando antes era una dirección que dependía directamente del gobierno estatal y que sostenía los recursos de los trabajadores aquí, del gobierno estatal y de los ayuntamientos. Carlitos, ¿algo más que quieras comentar o qué hay que hacer? Todo en orden, Pedro. Un gusto, como siempre, platicar contigo. Pues un gusto que nos hayan acompañado aquí en este podcast de La Polaca, el número 2. Y pues ya saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde aquí vamos a estar con ustedes, tanto Carlitos de la Peña como un servidor, Pedro Fifi Castillo. Nos pueden encontrar así en las redes sociales para hablar sobre diversos temas de trascendencia política, pública aquí en el estado y a nivel nacional. Carlito, nos vamos. Nos vamos, Pedro. Gracias. Sale. Gracias a todos por vernos. Nos vemos. Hasta Adiós. la próxima.